algún hermano que quiera libremente orar, pues adelante. Sí, amantísimo Dios y Padre Celestial, te agradecemos esta nueva oportunidad que nos das de estar reunidos a través de estos medios, pero con la convicción de que tú nos asistes con tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han dedicado este tiempo para estar juntos y disponernos para escuchar tu voz a través de tu palabra bendita. Amado Señor, queremos poner en tus manos el ministerio de tu palabra. Pedirte a Dios por nuestro hermano que nos va a compartir en esta noche acerca de tus enseñanzas en el libro de Joel. Gracias, Dios, porque a través de estas enseñanzas de los profetas, cuántas bendiciones has recibido, cuánto has hablado en nuestro corazón, cuántas veces nos ha amonestado acerca de nuestra condición, la importancia que tiene de buscar en ti el poder que necesitamos para vivir vidas de santidad. Padre, te alabamos y te damos muchas gracias y encomendamos todas las cosas en tus manos. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Oramos agradecidos de tu amor en la persona de Jesús. Amén. Amén. Pues Adelante, hermano. muchísimas gracias. Pues vamos a terminar con Abdías, el libro de Abdías. Es un librito, pues como hemos visto, es bien corto, solo tiene 21 versículos. Ya el próximo jueves comenzamos Jonás, ya es un libro más conocido, pero realmente Jonás resulta bien interesante el estudio, ¿no? Vamos a leer Abdías del 15 al 21, que es la segunda parte que nos toca. Y al mismo tiempo vamos a hacer un breve recordatorio de los primeros 14 versículos. ¿Sí? Eh, un breve recordatorio de los primeros 14 versículos. Dice así del 15 al 21, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú lo hiciste se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberá continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo. A la casa de Jacob recuperará de sus posesiones. La casa de Jacob será luego, y la casa de José, fuego, perdón, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los de Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Si recordamos un poco lo que vimos la semana pasada a través de todo lo que era la introducción, vimos que Abdías significa adorador de Jehová. Como les decía, pues había algunas personas que consideraban, o sea, consideran algunos estudiosos, consideraban que el nombre no era tanto de una persona como tal, sino hablaban de alguien que era un adorador. Realmente, en cuanto a los nombres judíos israelitas, pues recordemos que los nombres tenían un significado
Y en este caso, pues bueno, pues digamos que están un poco divididos. En cuanto a la fecha, pues francamente tiene sentido que sea poco después de la destrucción y no tanto en el reinado de Joram. El reinado de Joram es 848 y está utilizando un nombre. Aquí en los últimos versículos habla acerca de Samaria. Samaria fue dado ese nombre después de que Israel, el reino de Efraín, fue destruido por Asiria y los pocos que quedaron se casaron con no judíos y entonces formaron el pueblo samaritano. Entonces tiene más sentido por ese lado que sea posterior a la destrucción de Judá. Y recordemos que también él está hablando acerca de Edom, aunque como vamos a ver hoy también está hablando acerca de Judá e Israel restaurada. ¿De acuerdo? Aunque el destinatario principal es Edom, es juicio contra Edom, también tiene un mensaje un mensaje a favor de Judá y de Israel. La semana pasada que vimos los primeros versículos, hasta el verso 14, hablábamos y entendíamos que Dios quería que le honráramos con lo que hacemos. Veíamos que rechazaba el orgullo y la soberbia. Veíamos también que la confianza era a través del Señor y que va a haber un momento en el cual nos va a confrontar, ¿no? Veíamos que ahí está ese juicio contra Edom y pues aplicado a nosotros hoy día, pues básicamente nos está llamando a honrar. La segunda parte, o estos versículos del 15 al 21, resultan interesantes porque hay un cambio completo. Ya no está tan centrado en Esaú, o digamos de forma exclusiva en Esaú. Y recordamos que los edomitas eh, iban a sufrir el juicio. Y recordemos que los edomitas habían participado dentro de lo que fue la conquista de Babilonia. Entonces hay un juicio contra ellos. Eh, Versos del 15 al 21, por un lado, hablan del juicio contra ellos, pero también habla del juicio contra las naciones y también habla de cómo el Señor permanece fiel tanto a Judá, a las tribus del sur, Judá y Benjamín, como a las tribus del norte, lideradas por Efraín. Así que lo que hoy vamos a recordar, lo que hoy vamos a ver, es que Dios finalmente nos da esperanza en nuestra vida. Vimos, como les decía la semana pasada, es que Dios quería que le honráramos y veíamos en muchos casos que hablaba acerca de juicio. Juicio porque no se le estaba honrando, entonces el Señor quería que se le honrara. Y entonces en esta segunda parte, entendiendo el mensaje de que debemos de honrar al Señor, vemos que Dios da esperanza para nuestras vidas. Vivimos pues hoy día en un mundo que cada día la esperanza está más perdida porque realmente pues tenemos guerras en todo el mundo. La última guerra pues Rusia, Ucrania, eh, todo lo que está pasando con los precios, amenazas, ¿no? Estaba leyendo hoy que Rusia ha prohibido la exportación de fertilizante y grano de trigo
Y Rusia era una gran exportadora de, por ejemplo, de trigo hacia Europa. Era uno de los países que más, digamos, que complementaba la cantidad de trigo a Europa. Y fertilizante, pues por la cantidad de tierras que ellos tienen, ellos son productores de fertilizantes, era un exportador a nivel mundial de fertilizantes. Para que se hagan una idea, me comentaba mi esposa que Rusia exportaba las flores, exportaba las flores a Colombia. Es decir, las flores que nosotros regalamos vienen de Rusia. Así que si se dan cuenta, estamos en una situación de crisis general, ¿no? Con toda esta situación de Ucrania. Pero no solamente de Ucrania, tenemos todas las guerras en Oriente Medio, tenemos las situaciones desfavorables económicamente entre las regiones, tenemos los primermundistas, países primermundistas, donde tienen cierta posición económica, y luego tenemos unos países intermedios entre los que se encuentran Colombia, pero tenemos otros países donde son considerados tercermundistas, incluso ya están hablando de hablar de países cuatrimundistas, es decir, ya más bajos todavía. Eh, y esa desigualdad que hay también es una situación de desesperanza, ¿no? Entonces hablan de que África contra el COVID, pues está muriendo mucha gente, entre otras cosas, pues porque no, por su situación, no les llegan las vacunas. Estoy leyendo un libro, se llama Contracultura, y tiene que ver justamente con esa situación de desesperanza a causa del desequilibrio que hay a lo largo del mundo. Y si somos francos, el, perdón, no es que Rusia envíe flores a Colombia, Colombia envía flores a Rusia. Eh, en todo esto, lo único que hay es desesperanza. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué pasa si sueltan un misil nuclear? Ya están hablando de las armas hipersónicas que serían inalcanzables, indestructibles y causarían mucho daño. Hermanos, como hemos hablado anteriormente, esta situación es lo normal y cada día va a ser más normal. Pero en medio de toda esta desesperanza, debemos de tener presente y recordar como cristianos que Dios es el que nos da a nosotros la esperanza en medio de estas circunstancias. Dios es el que nos da la esperanza. Y eso suena bien interesante. Y eso es no solo interesante, sino que es el reto que debemos de compartir con los demás. En medio del dolor, y ya no solo a nivel mundial, sino a nivel personal, quizá por una situación de enfermedad, por una situación económica, por lo que sea. En esas circunstancias que estamos, donde no vemos opciones, donde no vemos esperanza, Dios es el que nos da esperanza. Y eso es lo que nos está enseñando Abdías. Recordemos que hablábamos acerca de que Abdías quiere que le honremos, es decir, estaban en una situación de deshonra, deshonrando a Dios. Dios buscaba la honra y lo que dice básicamente es que en medio de esa situación tan difícil, en medio de esa situación donde, ¿qué va a pasar? La pregunta, ¿qué va a pasar? Dios nos da esperanza. En primer lugar, porque Dios va a demostrar su soberanía sobre cada uno de nosotros. Dios va a demostrar su soberanía sobre cada uno de nosotros. Miren lo que dice verso 15 y verso 16. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza.
de la manera en que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no lo hubieran sido. Esto, tenemos ahí unos versos bien interesantes, bien importantes, eh, que nos hablan acerca de que Dios, en este caso, cuando está hablando Abdías, es que Dios finalmente va a castigar a los enemigos de Israel. Dios los va a castigar, es lo que estamos leyendo. Pero eso tiene una implicación y es que Dios es soberano en todo lo que pasa. ¿Qué quiere decir? Que en medio de las dificultades que ellos estaban viviendo, pues recordemos que Edom había apoyado a Babilonia para destruir a sus hermanos en sangre, porque unos eran descendientes de Jacob, otros descendientes de Saúl. Ellos habían apoyado y destruido a, eh, a, a, a Judá. Lo que está diciendo aquí es que a pesar de que ellos puedan pensar que habían triunfado, Dios es el soberano y lo que va a hacer Dios es retribuir el juicio a cada uno de ellos. Eso es lo que estamos leyendo. Como tú hiciste, se hará contigo, dice el verso 15. Es decir, pareciera que Edom había triunfado, pero él dice, mira, tú traicionaste, tú también vas a ser destruido. Así que en medio de esa desesperanza, en medio de esas dificultades, Dios nos trae esperanza a nosotros, porque Dios es un Dios soberano. Es un Dios que tiene control sobre todas las circunstancias que nos pasan. Y Dios finalmente va a ser el que ponga a cada uno en su lugar. Así que no tenemos que, pues obviamente, digamos, lo que pasamos, lo que vivimos, pues en cierto sentido, pues puede afligirnos, pero debemos recordar y tener presente de manera permanente que a pesar de todo lo que nos pasa, Dios es el soberano. Dios sabe por lo que estamos pasando. Y Dios también, pues por un lado, va a retribuir a quien nos haya hecho mal, pero por otro lado, nos va también a restaurar a nosotros. Así que en medio de todas las aflicciones, en medio de todas esas dificultades, hermanos, tenemos esperanza. Esperanza porque es un Dios soberano, es un Dios que tiene control sobre todas las circunstancias. Hay un salmo que realmente habla mucho acerca de la soberanía de Dios. Déjenme que lo encuentre. El Salmo 103. Y cuando él habla acerca de este Dios soberano, miren lo que dice acerca de él. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Miren este Dios soberano como es. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios es el Dios soberano que controla cada circunstancia que estamos pasando. Hermanos, las circunstancias como pues el hecho de preocuparse
el hermano Libardo con la hermana Argemira, ¿no? Por los exámenes, la operación. Sí, es cierto, nos preocupamos, pero debemos tener presente que en medio de esa intranquilidad, de ese desasosiego, el Señor es el Señor soberano, el Señor que cuida sobre nosotros. Y que incluso como hemos leído acá, habiendo hecho injusticia a Edom, dice, no se preocupen, yo les voy a retribuir tal y como ellos se merecen. Dios es un Dios soberano y ese Dios soberano nos da esperanza en nuestra vida. En segundo lugar, Dios finalmente va a darnos esperanza en nuestra vida porque Dios va a salvarnos definitivamente. Versos del 17 al 21. Dice así, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. En primer lugar, nos habla de que la salvación, de que cuando Dios va a salvar, va a haber una salvación completa. El verso 17 y 18 está hablando de una restauración plena de los reinos del reino de Jacob. Y pone claramente a Jacob y a Esaú. Recordemos que Jacob y Esaú fueron hermanos. ¿De acuerdo? Hijos de Isaac y Raquel. Y Rebeca, perdón. Isaac y Rebeca. Entonces esos dos hermanos, por un lado dice que Jacob será fuego, José será llama, y dice, y la casa de Saúl estopa. Está hablando acerca de las 12 tribus. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos a José, pero José recibió la doble bendición de que hubo a través de él dos medias tribus, Efraín y Manasés. Entonces está hablando de una restauración completa de todos, digamos, de todos los descendientes de Jacob, de lo que es el pueblo de Israel. Va a haber una restauración completa. ¿Y quién va a ser destruida? Esaú, el pueblo de Esaú, los edomitas. Dios ha hablado de juicio y ellos van a ser completamente destruidos, verso 18, que habla de que serán consumidos completamente. Pero el verso 17 es un poquito más directo. Dice, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Es decir, el pueblo de Israel no iba a ser completamente destruido, sino que iba a haber un remanente que iba a ser salvo, que iba a ser restaurado. Hermanos, cuando están hablando aquí de salvación, vemos que hay una promesa hacia ese pueblo de que en un momento dado serán salvos. Y hermanos, nosotros también va a llegar un momento en medio de esa desesperanza que nosotros vamos a ser completamente restaurados. De la misma manera que ellos van a ser restaurados, y no solamente como reino, sino también del pecado, nosotros, siendo hijos de Dios ahora, y obviamente, pues, aunque tenemos
el hecho de que somos hijos y que ya somos salvos y que tenemos la nueva naturaleza, el pecado sigue estando en nosotros. Pero va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a ser completamente restaurados, completamente salvos. La salvación se va a cumplir plenamente. Entonces, esa salvación para nosotros va a llegar. Y eso debería darnos esperanza en medio de las dificultades. Hermanos, aunque el mundo está patas arriba, está completamente loco, nuestra esperanza radica en el Señor. En segundo lugar, versos del 19 al 21 está hablando de una restauración completa. Pero hay dos aspectos de esa restauración. En primer lugar habla de unidad, verso 19, y en segundo lugar habla de bendición, verso 20. Miren, cuando habla el verso 19 dice, y los del Negev, el Negev era un desierto que estaba en el sur, poseerán el monte de Saúl. Es decir, aquellos que vivan destruirán completamente a los edomitas. Y los de Céfela, y Céfela es una llanura que estaba a 15 kilómetros de Jerusalén, estaba por la zona de Judea, que pertenecía al pueblo de Judá, dice, poseerán a los filisteos. Recordemos que los filisteos fueron un dolor de cabeza para Saúl y para Saúl, para David y para todos los reyes. Fueron los filisteos un dolor de cabeza. Siempre estaban ahí, siempre estaban molestando. Pues dice aquí que van a ser destruidos y que Judá poseerá la tierra de los filisteos. También dice, también Judá poseerá los campos de Efraín. Efraín estaba encima de la tribu de Benjamín, cerca de la zona de Jerusalén, y dice pues que esos terrenos que pertenecían a Siria, pues Judá también los va a tener, es decir, el pueblo de Israel los va a volver a tener. Y dice a continuación, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria. Samaria, recordemos, que es toda la parte del reino del norte. Ya Samaria se llama después de que viene a Siria y lo conquista. Es decir, todo el reino del norte va a ser nuevamente integrado al reino de Israel, el Israel completo. Y dice, y Benjamín a Galaad. Galaad son unos montes, es un monte que se encontraba en aquel entonces en la tierra que poseía Manasés, pero no al oeste del Jordán, sino al este. Es decir, ellos entraron por la zona de Moab, y esa tierra se encontraba Galaad al norte de Moab, ¿no? Está al este del río Jordán. Y esa tierra va a ser también restaurada para ese pueblo de Israel. Así que vemos unidad. Dios les da la esperanza de que el Israel que fue un día va a ser otra vez como lo era antiguamente. Hermanos, esa misma esperanza que da al pueblo de Israel acerca de la unidad es la misma esperanza que nos da a nosotros cuando hablamos no de una unidad como en tierras, porque esa es una promesa para Israel, pero la unidad de todos como criaturas del Señor. El Señor soberano, el Señor reinando, el Señor que nos salva y va a darnos esa unidad. Y por otro lado, también Dios bendice, ¿no? Y los cautivos, es decir, aquellos que eran prisioneros de los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Sarepta está al norte por Tiro. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev, que es el sur. Es decir, no solamente produce unidad, sino que también Dios los va a bendecir, extendiendo y expandiendo el reino. Hermanos, cuando Dios reina, en medio de esa esperanza que nos da ese Dios soberano, va a haber unidad y va a haber bendición para los creyentes.
Lo que hoy parece sufrimiento, bueno, o lo que hoy es sufrimiento, en un futuro, cuando el Señor venga, ese Dios soberano venga, nos va a bendecir. Y por último, para rematar, el verso 21, hablando acerca de esa salvación, resume la salvación, resume la restauración, lo resume a través del establecimiento de su reinado. Y recordemos que eso va a pasar en el milenio cuando Él venga. Dios se va a establecer como rey. Verso 21 dice, y subirán salvadores al monte de Sión, ¿recuerda? El monte de Sión, el monte del Señor, para juzgar al monte de Saúl. Ellos vivían, recordemos, en un monte. Y dice, y el reino será de Jehová. Es decir, el Señor soberano vendrá a la tierra y reinará completamente sobre todos. Aunque ahora se ha dado ya parcialmente con la muerte y la resurrección de Jesucristo en la cruz, ya está el reino del Señor a través de nosotros como creyentes. Va a haber un momento, y es lo que está hablando aquí, es que el Señor va a venir a reinar físicamente a la tierra, lo que nosotros conocemos como un milenio. El Señor va a venir. Y en medio de esta desesperanza, debemos de tener esperanza, o sea, debemos vivir con esperanza, porque Dios soberano un día va a venir a reinar y Él va a restaurar todo lo que hay aquí. Así que hermanos, el mensaje de Abdías que hablábamos la semana pasada acerca de honrarlo con sus vidas, con nuestras vidas, nos reafirma que debemos honrarlo en medio de la desesperanza de este mundo, porque el Señor trae esperanza. El Señor es el Dios soberano que va a reinar en medio, que nos va a dar esperanza, y en segundo lugar, porque Él va a establecer y va a salvarnos definitivamente. Así que Abdías es un mensaje de esperanza para nosotros, siempre teniendo en cuenta y siempre pensando que el Señor, debemos honrar al Señor y debemos tener la convicción de que el Señor nos va a dar esa esperanza. Pues un mensaje lleno de esperanza para nosotros, valga la redundancia, un mensaje de ánimo, un mensaje a perseverar, que nos invita a perseverar en medio de nuestras batallas diarias. El Señor va a venir a reinar, va a venir a restaurarnos. Oremos. Gracias, bendito Señor, por este mensaje de esperanza. Gracias porque en medio de nuestras dificultades, en medio de este panorama tan negro que quizá vemos y estamos viviendo, sabemos que tú un día vas a traernos la esperanza definitiva. Tú, Señor, el soberano que controla cada una de las circunstancias. Señor, ayúdanos, por favor, a perseverar en medio de las dificultades y a seguir con la mirada puesta en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.